En esta oportunidad voy a presentar la T3, que es un caso de estudio 2, que el tema es de la inanición y malnutrición en comunidades rurales aisladas. Bueno, como en la descripción tenemos y detalla que en algunas comunidades rurales de la Sierra Peruana se conoce que la disponibilidad media de alimentos en estas regiones es del 70% y además el 5% de la población infantil de 0 a 4 años sufre de malnutrición severa. Las áreas de Huancavelica y Ayacucho registran los índices más altos según el INEI. Como fuente tenemos el Instituto Nacional de Estadística e Informática y también tenemos la ecuación que es x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Y nos dan datos para poder nosotros resolver la primera pregunta. En el punto A nos pide calcular la prevalencia de malnutrición en Huancavelica si la disponibilidad de alimentos aumenta en un 20% usando la ecuación de elipse para obtener la nueva tasa. En los datos significativos tenemos que X es igual a disponibilidad de alimentos básicos por familia, Y, tasa de malnutrición infantil, A, disponibilidad promedio de alimentos en comunidades rurales, B, prevalencia promedio de malnutrición. En los datos tenemos disponibilidad media de alimentos, que la X es igual a un 70%, prevalencia de malnutrición severa, que sería Y igual a un 5%, zonas Huancavelica y Ayacucho, el aumento proyectado de disponibilidad del 20%. Bueno, en la resolución empezamos aplicando la ecuación y asumimos los valores que cumple el eclipse. En este caso, X es igual al 70% y Y es igual a 5%. Por simplicidad tomamos a igual a 100% como referencia de disponibilidad máxima. Al desarrollar la ecuación, nos sale como resultado que el parámetro, en este caso B, es igual al 7%. Al momento de calcular la disponibilidad aumenta al 20%, despejando la ecuación tenemos un resultado de prevalencia proyectada de malnutrición en Huancavelica del 3.8%. Entonces, la respuesta del primer caso sería que la nueva prevalencia de malnutrición infantil en Huancavelica es de 3.8%. Como comentario reflexivo, podemos decir que el modelo elíptico muestra cómo un incremento en la disponibilidad de alimentos puede disminuir la malnutrición infantil. En este caso, un aumento del 20% en los alimentos reduce la prevalencia de 5% a 3.8%. Siguiendo con el punto B, nos menciona que presentemos 3 estudios o informes sobre la malnutrición en comunidades rurales peruanas. Asimismo, que analicemos las conclusiones de cada uno y su relevancia para entender la situación en Huancavelica y Ayacucho. Pude investigar de 3 estudios. Uno es el de la UNICEF, Informe sobre Nutrición Infantil en Perú, que su informe va a base de la anemia, la alimentación complementaria. Este estudio analiza que hay problemas persistentes de anemia y falta de alimentación mínimamente diversificados en muchos niños, sobre todo en áreas rurales. Destaca la importancia de la intervención temprana y acciones multisectoriales. Como estudio 2 está el World Bank, Proyecto Juntos, análisis sobre políticas de nutrición en Perú. El Banco Mundial analiza programas de gobernanza y transferencias condicionadas y orientadas a mejorar servicios de salud y nutrición en regiones pobres y señalan factores claves para el éxito, demostrando una palanca efectiva para aumentar la demanda de servicios de nutrición y salud en poblaciones vulnerables. Como tercer estudio tenemos del INEI, encuestas y reportes nacionales. En este caso, los reportes del INEI analizan y muestran que la malnutrición infantil es más alta en las zonas rurales y departamentos, como Huancavelica y Ayacucho.
Sugiere que que la política debe incorporar no solo suplementos o alimentos, sino también educación para los padres, especialmente madres, y mejorar el acceso a servicios educativos. Pasando al punto C, nos pide la disponibilidad de alimentos si disminuyera en un 10% debido a factores climáticos, ¿cuál sería el impacto de la tasa de malnutrición según la ecuación? Como datos significativos, tenemos que X es igual a la disponibilidad de alimentos, Y es igual a tasa de malnutrición infantil, A es igual al 100%, valor referencial usado en el caso previo. B es igual al 7%, es un valor calculado anteriormente. Valores iniciales del caso previo, tenemos que la disponibilidad inicial es un 70% y la malnutrición inicial es un 5%. Para empezar la ecuación, en este caso disminuimos la disponibilidad en 10% y luego despejamos nuestra ecuación y el resultado final es de 5,44%. Como respuesta podemos decir, si la disponibilidad de alimentos disminuye un 10%, la prevalencia de malnutrición aumenta de 5% a aproximadamente 5,44%. Como comentario reflexivo podemos decir que el ejercicio muestra que la malnutrición infantil es altamente sensible a cambios en la disponibilidad de alimentos. ¿Qué quiere decir? A una disminución relativa moderada de menos 10% genera un incremento notable en la prevalencia de 5% a 5,44%. Y como punto D, nos pide proporcionar un plan integral para reducir la malnutrición en estas comunidades, ¿no?, que se presentan con más bajos indicadores. Y también nos piden un plan de mejora para las condiciones actuales que están pasando estos actuales departamentos. Como estudio tenemos seguridad alimentaria y disponibilidad de alimentos nutritivos, y como plan de mejora tenemos un plan integral que contará con varios programas. Entre ellos tenemos promover biohuertos familiares y escolares, en las que les van a enseñar a cultivar hortalizas ricas en hierro y vitaminas. Como punto 2 tenemos apoyo técnico para crianza de animales, como cuyes, gallinas, como fuente sostenible de proteína. Como punto 3 tenemos escuelas comunitarias de cocina nutritiva, aprovechando los alimentos tradicionales como la quinoa, la kiwicha, el tarwi y el pescado. Y como punto 4 tenemos compras estatales locales como el caliwarma juntos para estimular producción regional nutritiva. Este plan, de la mano con personal capacitado, más los programas incorporados, ayudará y brindará información sobre alimentos y suplementos ricos en hierros y vitaminas. Y esto reducirá la malnutrición y anemia y aumentará la disposición real de alimentos nutritivos donde los mercados son escasos o están lejos. Esa fue la explicación del caso práctico 2. Gracias.